Familia, bendiciones. Que la paz de Cristo habite en nuestros corazones. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 25 y siguiente. Y dice: Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía hace 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y se había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yéndole peor. Habiendo oído de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar, aunque sea sus vestiduras, me salvaré. Inmediatamente se secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Lectura tomada del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 25 y siguiente. La hemorrojiza, la mujer que venía padeciendo flujo de sangre por 12 años. Esta curación es muy conocida en el Evangelio, pero hoy quiero quedarme en 3 reflexiones que nos pueden ayudar a seguir mejorando en este camino espiritual el que hemos emprendido. Nos pueden ayudar en la batalla, en el combate espiritual que día a día tenemos. La primera de ellas es entender que esta mujer padecía una situación, una enfermedad que le hacía ser impura, que le hacía estar siempre aislada de la sociedad. Una situación que le había hecho, como dice la lectura, gastar toda su fortuna durante 12 años a la que ella no había encontrado solución. Hoy en día muchos de nosotros nos encontramos en situaciones similares, situaciones que lo único que hacen es alejarnos de la sociedad, alejarnos del núcleo familiar en el que vivimos. ¿Cómo así? Estado civil amargado. Hay personas que viven una amargura constante y lo único que hace ese estado de andar amargado es estar apartado, porque nadie hoy en día quiere andar con una persona que todo el tiempo anda amargado, ¿sí? Y esa situación de amargura te va haciendo alejarte de la sociedad, te va rezagando del entorno social en el que tú vives. Hay personas que viven constantemente en un estado de depresión y viven aisladas, no porque la sociedad, no porque los familiares lo estén aislando o lo estén apartando, es porque ellos se encuentran inmersos en su depresión, inmersos en su melancolía, inmersos en recordar una y otra vez ese acontecimiento que se van alejando poco a poco. Ellos mismos se van aislando. Hay personas, hay caballeros que son estado civil mujeriego y no hay una mujer sabia e inteligente que se le acerque. ¿Por qué? Porque sencillamente su fama de mujeriego lo antecede y ninguna mujer sabia va a querer enredarse, va a querer tener una relación con esa persona, sencillamente porque sabe que la va a engañar, la va a hacer sufrir. Estado civil violento. Hay personas que son tan violentas que siempre terminan agrediendo a los que se encuentran con él. Sean esposos, sean esposas, sean hijos, hermanos. Siempre terminan agrediendo a esas personas. Y a esa persona simplemente las personas las van haciendo a un lado porque viven todo el tiempo así y nadie quiere ser agredido todo el tiempo. Entonces, así como esta mujer tenía una situación que le impedía relacionarse con la sociedad, que le impedía estar incluso dentro de su propia familia. Era una situación que le había hecho sufrir por 12 años. Muchos de nosotros hoy en día
padecemos este tipo de enfermedades que no son enfermedades físicas, simplemente son enfermedades emocionales. Son apegos sentimentales vacíos que ya no conducen a nada y que tenemos que aprender a ir dejando a un lado, que tenemos que aprender a soltar. Tenemos que aprender a soltar la melancolía, la depresión. Tenemos que aprender a ser íntegros con una mujer, a dejar de ser sinvergüenzas, a dejar de ser amargados. Hay que comenzar a ser feliz. La amargura no es de Dios. El cristiano, el seguidor de Cristo, el seguidor de Dios, el que se siente reconocido por Cristo, es feliz porque sabe que en Cristo todo lo tiene. Esa sería la primera enseñanza. Aprender a identificar cuál es esa situación que a mí me está haciendo alejarme de la sociedad, que me está haciendo aislarme, que me está haciendo ser apático a las cosas de Dios. Segunda enseñanza es que cuando nos encontramos en una situación difícil, cualquiera que sea una situación difícil económica, una situación difícil emocional, la pérdida de un ser querido, ¿a quién acudimos? ¿A dónde vamos? ¿Al mundo? Porque dice el Evangelio que esta mujer había durado 12 años yendo de médico en médico, que había gastado todos sus bienes buscando en el mundo la solución para su enfermedad. Pero dice que no había mejorado nada, que todo había empeorado. Cuando tu matrimonio está en crisis, cuando tu esposo o tu esposa están en crisis, se están alejando un poco, ¿tú a dónde vas? ¿Donde el brujo? ¿Donde el adivino? ¿Donde el que lee la mano? ¿Donde el que lee el tabaco? ¿Tú dónde estás yendo cuando estás en una situación compleja? ¿Estás yendo al mundo o estás yendo donde realmente tienes que ir? A la fuente inagotable de soluciones, a ese amor misericordioso. ¿A dónde acudes tú? El Evangelio nos dice claramente que esta mujer había durado 12 años yendo al lugar equivocado a encontrar la solución para su problema. Tú, cuando tienes una dificultad, cuando tienes una adversidad, una precariedad, una contrariedad, ¿a dónde estás yendo? ¿Cuál es tu fuente de solución? ¿Cuál es tu fuente de desahogo? ¿A dónde vas cuando tu vida familiar está en crisis? Cuando tu matrimonio está al borde del divorcio, ¿tú a dónde vas? ¿A quién acudes? El Evangelio nos dice que esta mujer acudió a Cristo, a aquel que podía sanarla. Y dice que ella simplemente había escuchado hablar de Jesús. No lo había visto. No había visto que sanaba, no había visto que curaba. Simplemente había escuchado de Jesús. Y fue donde él, porque sabía que él la podía sanar, la podía sacar de esa situación en la que se encontraba. Hoy tú has escuchado hablar de Cristo. Hoy tú has escuchado hablar de ese Dios de amor, de misericordia, de bondad. ¿A dónde vas a ir? ¿A quién le vas a entregar tu problema? ¿A quién le vas a entregar esa situación difícil? Segunda enseñanza. ¿A dónde vamos a buscar solución? ¿Hacia dónde acudimos cuando la cosa se pone fea? Tercera enseñanza que hoy quiero dejar y con esta termino es cómo nos estamos acercando a Jesús. ¿Cómo estamos yendo a Jesús con esta situación? El Evangelio nos muestra claramente que esta mujer se acercó a Jesús de la forma más sencilla posible. No fue delante de Jesús. Sabía que no tenía la necesidad de colocarse delante de Jesús. Sabía que para solucionar su problema, que para encontrar la sanación, no era ni siquiera necesario que Jesús la mirara, ni tampoco que Jesús la tocara. Se acercó en el acto más humilde que podía existir, por detrás, sabiendo que con solo tocar su prenda, la prenda de su manto, iba a quedar sana. Hoy en día yo me quedo estupefacto cómo hay grandes líderes de la iglesia que se paran delante de Jesús como exigiendo
y entienden y ven a un hermano que se encuentra en una enfermedad difícil, complicada, se encuentra quizás en un estado, en una silla de ruedas. Y hay líderes de la iglesia que se paran hoy delante de Jesús en el púlpito, en el atrio, y dicen: yo declaro que en este momento, que en esta hora, tú te quedas sano. Y si esa persona no queda sana, ¿qué está pasando aquí? Nos estamos tomando el atrevimiento de darle órdenes a Jesús. Nos estamos creyendo que tenemos la potestad para mandar por encima de la voluntad de Dios. Este evangelio hoy nos da una gran enseñanza y nos dice claramente que por encima de nuestro querer, de nuestro pensar, está la voluntad de Dios. Que cómo debemos acercarnos a Dios. Que cómo deben ser nuestras oraciones. ¿Qué pasará cuando este hermano, este líder de la iglesia comienza a declarar, a decretar y a ordenar sanidad y esa persona no se sana? Y esa persona no se levanta de la silla de ruedas. Se estará tirando la fe de esa persona. Y dice: no, es que es un hombre de poca fe. Bendito sea Dios, me van a escabezar por esto, pero hay que ser realista. O sea, uno tiene que colocarse en la presencia de Dios de la manera más humilde, más sencilla. ¿Y qué pasa si la voluntad de Dios es que esa persona se quede en la silla de ruedas? ¿Qué pasa si la voluntad de Dios es que esa persona pase por un tiempo, un proceso de enfermedad? Y yo estoy ahí declarando, decretando y diciendo una cantidad de afirmaciones que no me competen a mí decir, que no me competen a mí declarar, que la voluntad de Dios yo ni siquiera la puedo entender. Hay momentos de dificultades y adversidades en las que uno simplemente tiene que decir: Señor, hágase en mí según tu palabra. No la entiendo, quizás no la comprendo, pero acepto tu voluntad. Acepto esto que tú has mandado para mí hoy. Y esta mujer hoy del evangelio nos dice que no tuvo la necesidad de colocarse delante de Jesús, que no tuvo la necesidad de que Jesús la mirara, que ni siquiera tuvo la necesidad de ser tocada por Jesús, que con solo tocar la orla del manto, la vestidura de Jesús, sabía que quedaría sana. Que con solo llegar por la parte de atrás, entre medio de la gente, y tocar su manto, iba a quedar sano. ¿Cuántas veces nosotros con altiveces, con síndrome de grandeza, nos hemos acercado a Jesús a pedir? Yo declaro que en este momento y en esta hora mi situación financiera va a mejorar. ¿Y si no mejora? ¿Por qué mejor no aprendes a administrar el dinero? Yo declaro que en este momento, yo decreto que en este momento mi situación de enfermedad va a ser cambiada. ¿Y por qué mejor no te tomas los medicamentos? ¿Por qué mejor no te haces el tratamiento y no sigues las recomendaciones del médico? Como dije ahorita, me van a escabezar por esto, pero bendito sea el Señor. Estas 3 enseñanzas son fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. El primero de ellos es comenzar a identificar cuál es esa situación que nos está haciendo alejarnos cada día más de la sociedad, que nos está simplemente aislando para que el demonio nos devore, porque aislados en la soledad somos presa fácil para que el demonio nos incruste pensamientos negativos, pensamientos de suicidio, y la cosa termine de mal en peor. Entender a quién debo acudir yo como segunda enseñanza cuando la cosa se pone difícil. No debo desgastarme en el mundo, porque en el mundo no encontraré la solución que necesito. La solución que tú y yo necesitamos en medio de esta situación difícil está en Cristo Jesús. Y como tercera enseñanza, ¿cómo me estoy acercando a Cristo? ¿Con humildad o con soberbia? ¿Con sencillez y aceptando su voluntad o con exigencias? Bendito sea Dios que su palabra y su misericordia nos llega todos los días. Bendito sea Dios que se nos dan estas cosas. Y que hoy hemos escuchado de Jesús, así como nos dice el Evangelio, que esta mujer había escuchado de Jesús y sabía que ese del que había escuchado podía sanarla. Hoy tú y yo hemos escuchado de Jesús y sabemos que en Él todo lo podemos. Por eso acudamos a Él. Así que, querido hermano, levántate, porque hoy es un día grande. Maquíllate, hermosa, colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, porque hoy es un día hermoso. Hoy es un día bendecido por Dios.